Hola, buenas tardes, Froilán, Diana. Bueno, la irrupción del coronavirus en la escena mundial y el pánico que ha generado opacan muchas noticias que también afectan severamente la realidad de miles de personas. Hablemos de una de ellas. Estas que vamos a ver son imágenes aéreas de migrantes sirios y de otras nacionalidades que reaccionaron a la apertura de la frontera turca. Algunos se agolpan ante las cercas con alambres de púa, otros quedan en el camino y montan viviendas improvisadas. Muchos son niños. Las imágenes son verdaderamente impresionantes. Los menores son la mitad de todos los refugiados del mundo, dice la ONU, y aquí llegan familias huyendo de la guerra, la violencia y la destrucción. Madres de 5 hijos que perdieron al esposo en la guerra, familias huyendo de las bombas, de la falta de trabajo. Todos aspiran a llegar a Alemania, Francia o algún otro país grande de la Unión Europea. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Bueno, la guerra en Siria ha durado 10 años. Aunque ya es un hecho que las fuerzas rebeldes pierden terreno y el ejército sirio recupera el control del país, la nación árabe ha sufrido bombardeos, destrucción a diestra y siniestra. La muerte, la división que supone la guerra y millones de personas que no han tenido más remedio que huir de su realidad para salvarse. Una guerra, por cierto, atizada por Estados Unidos y los que le hacen eco, que nunca han cejado en el empeño de desaparecer del mapa a Bashar al-Assad. A Turquía le ha tocado recibir a más de 3,5 millones de refugiados de ese conflicto. Geográficamente está en el medio entre la guerra y la paz. No es la primera vez que ese país sufre una crisis como esta, que por cierto pone muy nerviosa a toda Europa, que apoya esa misma guerra en nombre de la libertad y luego no quiere cargar con las consecuencias inevitables de un conflicto bélico. En 2015 la crisis se calmó. Una calma solo posible por la activa participación de Turquía. En aquel momento, Bruselas, la capital de la institución europea, firmó un acuerdo con Ankara. Pagarían 6.000 millones de euros y Turquía impediría que los migrantes abarrotaran los puntos fronterizos. Erdogan se ha cansado de esto. Dice que ya no puede sostener la situación, que Bruselas no paga todo lo que prometió e impone además condiciones, esto es Turquía, como retomar el diálogo de la entrada de ese país a la Unión Europea, un viejo sueño turco de difícil cumplimiento. Erdogan ha decidido llevar a cabo la peor pesadilla de Angela Merkel, Macron y compañía, retirar el resguardo militar de la frontera y pasarle el rollo a Grecia. Problema de ustedes, que bastante se lo han endilgado a Ankara. Las consecuencias son devastadoras. Los migrantes se agolpan en la frontera ante la esperanza de poder cruzar. Mientras tanto, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha desplegado tropas en la frontera, ha reforzado la frontera. Eso ha significado que han lanzado gases lacrimógenos en contra de los refugiados, incluyendo a niños, cañones de agua, disparan balas de goma y las que no son de goma. A los que atrapan tras cruzar les quitan la ropa y los zapatos en medio del invierno. Dice Erdogan que no hay diferencia alguna entre las imágenes de la frontera griega y lo que hicieron los nazis, abriendo fuego contra gente inocente, exponiéndolos a todo tipo de tratos inhumanos. Es una barbarie, ha dicho el presidente turco. Atenas, por su parte, niega todo esto. Dice que todo es culpa de Turquía por haber abierto la frontera. Un portavoz del gobierno griego, Stelios Petsas, ha dicho: quien quiera pedir asilo debería llamar a la puerta y pedirlo según el derecho internacional, pero a la vez cerraron la posibilidad de pedir asilo, lo cual deja muy pocas opciones a los migrantes. Mientras tanto, se vanaglorian de decir que Grecia ha logrado impedir la entrada de más de 42.000 personas solo en las últimas semanas. A Erdogan no le faltan problemas. Se enfrentó hasta hace pocos días con el ejército sirio en la provincia de Idlib, donde la guerra continúa, esto es en Siria, aunque las fuerzas fieles a al-Assad llevan ventaja. Moscú intervino y se mantiene una frágil tregua, un impas necesario allí en esa parte del mundo donde es tan difícil identificar quién es el enemigo común. Mientras haya tanques, armas, guerras, habrá desplazados y refugiados, y las víctimas siempre tienen el mismo rostro, ya sea en una crisis migratoria en el norte de México o en el de Turquía. Escuchemos qué dicen 2 niñas que aguardan a la frontera norte turca y cuya familia quiere usar Grecia como vía para llegar al viejo continente. ¿Qué ocurre con el campamento? Está muy sucio. ¿Para qué queréis estar aquí? Para ir a Alemania. ¿Para qué queréis ir a Alemania? Para ver a Angela Merkel. ¿Y qué vais a hacer en Alemania?
Vivir nuestros sueños, nuestros estómagos estarán llenos y podré ir al colegio. Son sueños para esas niñas, tener el estómago lleno e ir a la escuela. Erdogan ha sido claro. Quiere revisar el funcionamiento de las aduanas con la Unión Europea, concretar pasos hacia la integración con el bloque y dinero para aliviar lo que cuesta mantener a millones que huyen de la guerra. Merkel y Macron irán a Ankara en los próximos días. Este es un problema grande para ambos en una Europa donde el sentimiento antirrefugiado crece y estas crisis se convierten en rollos de alcance electoral que les ponen en juego el puesto. Si tienen dos opciones, si se ponen duros, cerrando puertas, maltratando, abusando, dejando que mueran en el Mediterráneo los refugiados, como ha hecho ya Grecia e Italia, algunos los acusan de violar los derechos humanos. Y si tratan de ofrecer soluciones salomónicas, la derecha los acusa de flojos, de promover la invasión de los refugiados. Y seguramente habrá quien piense, ¿por qué esta cantidad de inmigrantes es problema de Alemania o de Francia o de Grecia? La migración es un fenómeno viejo, tan viejo como la humanidad. La guerra desata estas crisis, además atizado por el hecho de que vivimos en un mundo donde hay una violenta concentración de la riqueza en aquellos países que fueron imperios colonizadores o lo siguen siendo en su versión moderna, y el resto del mundo colonizado que es fuente de recursos naturales pero cuyos refugiados no son problema de nadie. La guerra fue alargada, esta de Siria, y exacerbada por Washington y compañía desde su cómoda distancia. Y ahora es problema de Turquía y de Europa cargar con los que han sido desplazados de sus países. Y vamos a poner esto en contexto desde el punto de vista humano. Nadie vive en un campo desolado, sin agua, sin comida, porque quiere, porque lo escoja. Huye sin remedio de una realidad que le fue impuesta y en la que no tuvo capacidad de decisión. Es una de las muchas tragedias que ahora mismo cuentan bien poco los grandes medios de comunicación, porque los que llegan no tienen coronavirus, tienen otras cosas, hambre y miedo, algo mucho más expandido que el COVID-19 y contra lo que es muy difícil encontrar vacunas. Manténgase informado. Buenas tardes.